Muchas gracias, Mauricio, por esta oportunidad de tener un contacto contigo desde aquí de Quito hasta Guayaquil. Estamos con Mauricio Mayorga acá para nuestra plataforma Priorizarte en este episodio que también hacemos vía telemática, obviamente por las distancias. Mi nombre es Víctor Vergara y en esta oportunidad estamos con Mauricio Mayorga. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este primer contacto con nosotros para hablar sobre tu trabajo, tu carrera, tu reciente exposición en Argentina? ¿Cómo estás? Muy bien, hola Víctor, un gusto formar parte de esta difusión artística que realmente es algo que nuestro país necesita mucho. Me gusta haber sido invitado y bueno, formar parte de los también artistas, ya dices que cubres mucho en Quito, formar parte de que hay en Guayaquil, la verdad vemos muchos y diferentes estilos, diferentes temáticas, pero hay arte de mucha calidad aquí. Sí, sí, totalmente. Es lo que hemos notado. Siempre en Quito se mueve un mercado comercial y un mercado de artistas plásticos, visuales, emergentes, artistas digitales. Y también en Guayaquil es otro mundo, ¿no? Es otro universo de dinámicas que se mueven entre galerías, centros culturales, museos. Y primeramente, Mauricio, para abrir y para dar una pequeña perspectiva de las personas que puedan ver este capítulo, este episodio, este podcast contigo, ¿nos puedes dar un concepto de ti a escala artística? ¿Cómo te defines ante esas personas que no conocen todavía tu trabajo pictórico, artístico, tu trayectoria? Bueno, principalmente hace unos años me identificaba como un artista naif, ya que no cuento con una instrucción de institutos, sin embargo soy muy disciplinado en el tema y mi estudio, entonces he ido por muchos periodos de exploración. Siempre mantuve, mis estudios han ido por parte muy cerca de la academia. Sin embargo, no me puedo considerar un académico, ya que jamás he pisado una. Entonces, me gusta eso, ya que puedo tomar tanto de artistas modernos locales, de aquí de Guayaquil, que he conocido muchos, tengo muchas amistades con algunos, que han influenciado mucho mi trabajo, y tengo también la influencia de artistas ya consolidados que tienen sus obras en todos lados, que hoy en día ya no viven, pero he aprendido a través de las épocas. Entonces me considero alguien que ha rescatado de todos lados y está buscando su propio estilo. Claro, de eso vamos a hablar también más adelante, las influencias que has tenido a nivel internacional, a nivel histórico, local, pero a primera vista, con el estilo, con el trabajo que has desarrollado, no parecería naif. El naif siempre resalta por unos colores de mucho contraste, muy vivos, y tú tienes un estilo bastante casi velasquiano, ¿no? Casi de mucho retrato de siglo XVII, XVIII, pero ya vamos a hablar de eso, Mauricio. Coméntanos, ¿cómo llegas, cuál fue el primer contacto a la pintura? Es decir, ¿hubo artistas en tu familia? ¿Hubo artistas cercanos a tu familia? De dónde salió esta disciplina? Bueno, se dice que mi abuela pintaba, la verdad no alcancé a llegar a esa oportunidad, tengo un tío que sí se dedica a las artes, sin embargo mi acercamiento, digamos, a la pintura fue muy nervioso. Y lo digo desde el punto en que veía la pintura como algo muy distante, algo realmente como cuando ves a alguien volar y dices, ok, eso es imposible para mí, yo veía así la pintura. Entonces, realmente a lo que sí me dedicaba es a la escultura al principio. Sin embargo, al pintar las esculturas se me daba mucho problema con el tema de color, tridimensionalidad y todo. Pero como soy una persona de retos, un día me atreví a hacer una réplica. Empecé haciendo réplicas en el prácticamente y no sabía que realmente al estudiar o al hacer una réplica estaba estudiando, estaba aprendiendo de un artista. Entonces así fui subiendo la apuesta, una tras otra, hasta que ya me aventuré hace unos años a hacer mis propias creaciones, muchas inspiradas ya sea en historias de la literatura, que es una de las artes a las que siento mucha pasión, y creo que es una de las primeras disciplinas artísticas a las que tuve acercamiento. Y, y luego, obviamente, de tener influencias de artistas que ya no existen para la época, pero que han dejado un legado. Entonces, ese deseo de trascendencia por medio de la producción es algo que de cierto modo aspiro también.
Claro, tú nos sigues señalando varias influencias, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de leer algo sobre ti, sobre todo de las influencias del estadounidense John Singer Sargent, Joaquín Sorolla de España. ¿Quiénes te influyeron a escala local aquí del Ecuador? Hay muchos artistas de siglo XIX, desde Joaquín Pinto, Luisa Martínez, de ese estilo, de esas paletas, ¿no? ¿No? De colores muy de la época. Háblanos de lo local. ¿Quién te ha influenciado aquí a nivel local de Guayaquil o del Si país? es así, alguna vez conocí a Solá Franco, la obra de él, Claro. y te cuento que una vez, de lo cual me siento orgulloso, alguien vio mis pinturas y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un aire de Solá Franco. Para mí fue, obviamente, wow, me están Sí, comparando con alguien claro, sí, de los llega, grandes ¿verdad? referentes, Oh, claro, sí. entonces sí me llamó mucho la atención, no me gusta a veces decirlo como que, claro, mis influencias son estas, pero si alguien me suele identificar con algo así, es para mí ya es un logro eso de ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo artista, si sea musical, sea plástico o de cualquier otro estilo, siempre va a tomar referencias, ¿no? De otros. Es casi imposible inventar el agua tibia, eh, Ujú. pero que hayas tenido algunas referencias de personas, de observadores de tu obra, es un primer buen paso. Mauricio, naciste en Guayaquil, ¿no? Así es, En Guayaquil, ¿qué edad tienes? 30 años ahorita. 30 años. Mauricio, ¿y en qué año podrías deducir de que comenzó tu carrera a nivel artística de forma oficial? ¿Cuándo fue tu primera muestra o cuándo fue la primera oportunidad de mostrar parte de tu trabajo? Bueno, yo habré empezado a pintar realmente desde el año, fue unos 3 años antes de pandemia. Claro, la pandemia fue una oportunidad increíble porque como pasamos mucho tiempo encerrados, entonces había que dedicarle el tiempo a alguien, a algo. En este caso fue al tema de las artes. Fue algo en lo que prácticamente desde ese entonces, de la pandemia, me acostumbré al ritmo de no dejar de pintar ni un solo día, que es algo que he hecho. La única vez que dejé de pintar fueron una semana cuando me cambié de casa. Pero pero sí, fue ahí. Luego hicieron el Festival FAL, no recuerdo en qué año fue, debió haber sido hace unos 6 7 años, en el que fue, digamos, la primera vez en la que yo dije, ok, voy a sacar mis obras. Yo por eso me considero un pintor de estudio, porque hay pintores al aire libre, ¿no? Yo me considero un pintor de estudio porque realmente el estudio no lo abandonaba en ningún momento. Entonces, este primer acercamiento, esta primera muestra que hice en el Festival de las Artes en el Museo Municipal, me llevó a acercarme a mucha gente. Obviamente tenía, digamos, un poco de temor de la crítica, pero fue algo que luego fui disfrutando, ¿no? Que la gente me diga lo que veía, lo que le gustaba. Entonces, fue a partir de este momento en el que yo dije, ok, voy a hacer de esto, voy a mostrarme más. La gente debe ver. Fantástico, Mauricio. Y para cualquier persona, bueno, yo no soy crítico de arte, no soy historiador del arte, yo soy periodista que me encanta difundir sobre arte contemporáneo acá del país, sobre arte urbano, sobre las artes plásticas en general. Y cualquiera que vea tu obra se va a dar cuenta que te centras en los retratos, ¿no? Y en esta técnica llamada impasto, que deja mucha textura, trabajas al óleo puro y trabajas con una cromática muy definida. ¿Por qué los retratos? ¿Por qué las personas, las caras? ¿Por qué, y por qué el impasto? Mira, te cuento que es algo personal el tema del impasto. Podría decir que es lo más emocional que tiene mi pintura. Yo soy una persona, digamos, me considero ansiosa, quiero las cosas inmediatamente. Trato, si algo me gusta, trato de conseguirlo lo antes posible, gastando los menos recursos. Entonces, trato de esa economía de pinceladas, trato de buscar un rostro rápido, que sea muy emocional, que se vea realmente algo que aprendí de Van Gogh, es que se veía la pincelada, por dónde pasó su pincel y eso me gusta también, dejárselo al espectador, decir, ok, empecé por aquí, terminé en esto. Entonces, eso del impacto me gusta. Realmente los retratos, si te das cuenta, la mayoría de mis retratos o de mis composiciones son composiciones simples. Son personajes que se encuentran aislados del resto. A veces trabajo los fondos, otras veces simplemente dejo, me gusta hasta dejar jugar con el lienzo, dejar parte del lienzo sin manchar para que se vea que en realidad muchos personajes están solos. Es algo que me gusta mostrar porque es como yo considero la pintura o es el proceso que estoy haciendo cuando pinto. Yo no pinto con modelo,
Muchas veces sí me asisto de modelo, pero no lo hago usualmente. Y es algo que suelo hacer solo. Es mi momento personal, un momento en el que solo yo participo. Entonces, eso me gusta mostrar en las composiciones, personajes que están aislados. Es un momento personal, algo que no puede invadirlo nadie más. Fantástico, me gusta mucho ese concepto. Y hablas de la economía del trabajo, de la economía de la pincelada. Hablas en términos muy tradicionalistas, ¿no? No quiero decir conservadores, pero sí muy Ujú, tradicionalistas y estamos viviendo en una época bastante digitalizada donde hemos conversado con muchos artistas que utilizan lápices digitales, pantallas, para hacer ujú, bocetos, para adelantar un poco el trabajo que normalmente se hace en un papel, cartón, lienzo o en ujú, algo físico. ¿Cómo lidias con esta época tan digitalizada, tan automatizada, tan digital? Y tú me hablas siempre de trabajar en estudio, de trabajar en lienzo, de respetar la pincelada. ¿Eres muy ujú. tradicionalista o trabajas, te abres a formatos digitales? Me abro a formatos digitales. La verdad es que estas nuevas tecnologías las abrazo. Tengo que ser sincero. Yo me sirvo de estas nuevas tecnologías porque muchas veces no tengo el alcance, digamos, un modelo, no tengo alguien que me sirva de modelo. A veces uso a mi esposa, la hago posar, pongo la luz de un lado, que igual me estoy sirviendo de tecnologías, y tomo una foto y trabajo de la foto. No le digo a ella, quédate 2, 3 horas mientras hago una mano o Claro. las mismas manos. Por lo general, mis personajes tienen mis manos, que siento que son muy características, igual a las de mi papá y las de mi abuelo. Entonces, son cosas, piezas que me gusta dejar, ¿no? Pero abrazo estas nuevas tecnologías porque me sirvo de ellas, utilizando fotos. Ahí, me acuerdo que leía en libros de historia del arte, de la pintura, que cuando llegó la fotografía, los pintores, los retratistas se sintieron amenazados, de ahí surgió el impresionismo, ¿no? Algo que no podía crear. Y eso mismo trato también yo de dejar en la pintura. Efectivamente tenemos la fotografía, es una de mis pasiones también, me gusta tomar fotos, no las hago públicas, obviamente, eso es personal, muchas veces las pinto, y, pero hay algo que no puede hacer la fotografía o el arte digital o la impresión, y es la textura. Es algo que no se puede replicar. Bueno, existen las impresoras 3D, pero la tecnología no nos da aún para hacerlas. Entonces, ese impacto es la muestra de que es algo que la tecnología todavía, por lo menos, no puede alcanzar. Y es la parte humana, ¿no? Que dejamos. Totalmente, Mauricio. Nos mencionas también la textura, de la textura. Vamos a hablar de los otros elementos también. ¿Cómo lidias con la luz? El juego de luces y sombras es muy notable en tu trabajo. Y también la paleta de colores que utilizas, ¿no? ¿Nos puedes comentar a la audiencia cuál es la paleta de colores con las que siempre te sientes más cómodo y cómo juegas con la luz? ¿De dónde viene la luz? ¿Cómo tomas la luz? Ok, la paleta de colores es la básica conocida como la paleta de Zorn, que son prácticamente el color principal es el siena tostada, el azul ultramar, suelo utilizar negro, se le llama la paleta extendida, suelo utilizar verde óxido muchas veces, pero los principales son el amarillo ocre, la siena tostada, el rojo carmín, eh, y me gusta mucho, uno de mis colores favoritos en realidad para aclarar es el amarillo luminoso que se llama, ¿no? Es uno de mis colores favoritos. Entonces, suelo utilizar una base sencilla para luego complejizar. Si ya necesito otro color, no me importa, no soy purista en eso. Entonces no me importa utilizar colores ya más sintéticos, colores más claros, a veces puros, a veces no. Trato de no utilizar los colores puros. En eso sí me baso. Pero sin embargo es la paleta de Zorn por la que empiezo. Suele ser también la de mis grandes influencias como Sargent o el mismo Zorn o Ilya Repin, que son uno de los pintores que más me gustan. Y respecto a la luz, bueno, eso es otra tecnología de la que me sirvo. Yo me sirvo de la cabeza de Azaro, que es una simplificación del rostro en planos. La he estudiado mucho y créeme, a veces estoy en reuniones sociales, como te digo, suelo aislarme, ¿no? Tal y como hago en mis pinturas, porque es un reflejo mío, personajes aislados, tal y como yo lo hago en la vida diaria. Y y bueno, esta simplificación de planos, ¿no? Es algo que estudio, incluido en reuniones. Estoy siempre con mi cuaderno de sketch
y con mis lápices, carboncillos, y estoy dibujando la gente con la que converso, dibujando. Entonces, es un estudio constante el que tengo. Y, y sí, con eso juego con la luz. Veo tantas escenas a diario que ya sé que si la luz pega aquí, va a pegar en este pedacito y luego va a reflejar acá. Entonces, trato de aprenderlos. Al final, no soy un pintor de exteriores, no cuento con modelo. Paso en el estudio, me toca servirme de eso. Fantástico. Mauricio, y volviendo al tema de los retratos, ¿cómo te preparas antes de hacer un nuevo retrato? Es decir, ¿trabajas un boceto? ¿Es necesario que conozcas a la persona que vas a pintar, saber algo de ella, o construyes tú mismo tu propio personaje? ¿Cómo lo haces en ese sentido? Te cuento que utilizo algunas técnicas. A veces cuando quiero inventar un personaje, me sirvo de recursos como el de Loomis, que es un formato con el que puedes crear un rostro. Me gustan mucho las referencias. En Internet puedes encontrar modelos. Sin embargo, lo que más me gusta es servirme de las fotos que yo he tomado. Si alguna vez alguien ve un retrato y ve a alguien parecido, me pasó que había hecho retratado a alguien, una foto del papá de un cliente que tuve, me envió una foto, lo retraté y lo subí porque me gustó mucho cómo había quedado el retrato. Coincidencia, me escribe el hijo después de un tiempo a decirme, oye, ese es mi abuelo, le regalé la obra. Entonces, ese me gusta estudiar gente real, realmente no necesito conocerlos, pero me gusta ver, digamos, esas expresiones a veces en la foto, a veces vemos una foto, las que yo tomo también, y me gusta imaginar qué estaba pensando en ese momento esa persona. Si hay algo que le aflige, hay algo que lo tiene inquieto, ese tipo de cosas, ese tipo de emociones que no se suele ver muy bien. Me gusta tratar de mostrarlas en la pintura y no ir a los recursos fáciles que le digo yo, como mostrar dientes para mostrar una emoción de felicidad, sino que Ah, hay veces hay microexpresiones, comisuras, temblores, ese tipo de cosas me gusta representarlos, esas cosas que no se pueden ver si acaso no es muy detenido. Entonces, sí, esa es mi preparación para los retratos. y Mauricio, sabemos también que eres de formación profesional abogado, ¿no? Así es, así es. He utilizado prácticamente mi ejercicio porque yo me dedico al campo del derecho penal, entonces hay que ser muy observador en eso. Ah, eso te iba a Eh, preguntar, claro, ¿qué hay de la abogacía dentro de tu trabajo pictórico? Hay que hacer sobre todo la observación. Es algo en lo que tienes que detenerte, incluido cuando lees. Cuando lees encuentras el estilo de una persona. Si alguien escribió algo, encuentras muestras ahí. La gente, hay algo que se llama el, el principio de Lockhart, que es que cuando alguien, digamos, existe una escena, alguien entra y se lleva algo, pero también está dejando algo. Entonces ese principio de Lockhart me sirve a mí también cuando, digamos, pinto, muestro algo que estoy dejando, que me hace a mí característico. Entonces, sí, mezclo el tema de yo le puedo llamar dotes de observación, es lo que me ha llevado, que aprendí en mi ejercicio profesional, aprendí a llevarlo a la pintura. Y de hecho me ha llevado a estudiar mucho sobre fraudes en el tema, en el mundo artístico, el tema de las réplicas o Claro, art forgery que sabemos. Entonces, eso me ha llevado mucho a estar cerca de también criminales que se dedican o se mueven en este círculo. Y para mí es algo muy interesante, de lo que siempre cla- aprendo, ¿no? claro, sí, 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 y que aquí en el Ecuador se mueve un pequeño mercado de obras falsas, sobre todo de Viteri, hemos visto obras falsas de Perugachi, yo mismo he visto obras falsas de esas, incluso algunos osados se atreven a copiar a Stornaiolo, entonces, Wow. bastante interesante cómo lo vinculas tú ahora, ejerces como profesional del abogado, ¿no? Como ser Así abogado. es. Ah, Así ya, es, ya. pero puedo decir que me dedico a las dos cosas, porque si trabajo 8 horas de abogado, creo que trabajo 10, 11 o 12 de artista. Es algo a lo que nunca lo dejo a un lado.
qué maravilla, Mauricio. ¿Cómo equilibrar, ¿no? Esa vida Ujú. profesional también? Bueno, los artistas también se dedican mucho a otras cosas para sobrevivir también económicamente y a la par seguir evolucionando como artistas. Mauricio, vamos a hablar ahora de tus recientes muestras. Desde el año 2024 participaste en Revelaciones Femeninas en Guayaquil. Tengo entendido que Así fue de es. noviembre hasta diciembre. ¿Cómo nació esta Ujú. idea? ¿Con quién te contactaste o quién te contactó para participar en esto, que fue una exposición colectiva, ¿no? Y claro, en este momento eso es un, digamos, un parteaguas en mi vida artística. En la vida profesional conozco a Juan Javier Mata, quien lleva el tema de Espacio Marte, que es la agencia de él, la cual me representa con un trabajo increíble realmente, porque como te contaba, ¿no? Yo siendo un pintor de estudio, de guardar mi obra para mí, porque eso era mi principal interés, ¿no? Era guardar una obra para mí. Entonces, digamos que medio egoísta expresaba lo mío, pero sin embargo mi mejor espectador o a quien quería superar o sorprender era siempre, era parte mía, era ponerme retos. Entonces conozco a Juan Javier, me comenta sobre esta exposición, hace una gran revisión de muchos artistas y todo, y entre eso selecciona mi obra. Y, y bueno, pasó que en esta exposición efectivamente la gente comentaba y todo, y me gustaba en el mismo momento aislarme y escuchar a la gente comentar la obra. Y fue muy satisfactorio porque a veces muchas personas cuando estás junto al artista no suele expresarse o suele decir lo que es. Claro, sí. Entonces sí, estuve cerca de la gente camuflado hasta que por fin mucha gente me dijo, ah, tú eres el que pintaste esta de aquí, esta de acá. Entonces eso me gustó mucho, ¿no? Y Juan Javier ha hecho un trabajo excelente. Digamos, el trabajo de él como gestor cultural, como gestor artístico, es de hacer llegar el arte a gente que quizás nunca lo haya experimentado y él lo está haciendo. Es algo increíble porque acercas, haces como el trabajo que haces tú prácticamente, ¿no? Democratizar, hacer llegar a muchas más personas esto. Sí, sí, de verdad que es valiosísimo el rol que cumplimos cada uno, ¿no? En nuestros espacios, de Espacio Marte. En este caso, tuve la oportunidad de ver algunas fotos. Obviamente no pude ver en persona esta muestra que se desarrolló hasta noviembre, diciembre del año Ujú, pasado. Fue colectiva, participó Polilunar, participó Micaela Montenegro, unas artistas también que han tenido varios años exponiendo acá en Quito. El resultado entonces fue satisfactorio, ¿no? ujú. Así es, obvio, vendimos obras, se difundió mucho, me sirvió a mí para esta interacción con el espectador mucho más directa. Entonces, Qué nada, arriesgado, ¿no? Para sí. un artista mismo abrirse así. Claro, es la verdad, es lo que te digo, ¿no? De pasar en el estudio a pasar a que la gente vea lo que hacía, Sí. es Y muy a recibir satisfactorio. ¿Eh? críticas buenas, malas. Sí, 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 es Y arriesgado. como te decía, ¿no? Había visto en la pintura algo tan lejano, tan distante, tan imposible de alcanzar, que ya ver mis propias obras expuestas, bueno, es una satisfacción para mí, yo de 10 años atrás al que soy ahora, ¿no? Qué maravilla, Mauricio. También tuviste la oportunidad, no muchos artistas lo tienen a los pocos años de haber estado dedicados a medio tiempo o a tiempo completo al trabajo pictórico, a exponer en otro país, en este caso en Buenos Aires. Ujú, Participaste en la exposición titulada Mujeres, Campo y Tierra. Aquí lo estoy leyendo, Mujeres, Campo y Tierra en ujú, Buenos Aires. ¿Cómo fue la ujú. experiencia? ¿En qué fecha se desarrolló esto y qué trabajos mostraste allá? Se llevó a cabo en marzo. Eh, Puedo decir que ha sido una de las exposiciones, bueno, de las que he tenido, la exposición más emocionante que he tenido. Ha sido un reto muy grande. La investigación ha sido bárbara, como te dije, ¿no? Tomo fotos, entonces tuve que hacer mucho, digamos, estudio de campo, trabajo de campo. Tuve que salir, más o menos como cuando investigo el tema de crímenes o ese tipo de cosas, lo tuve que hacer esta vez a ver la realidad de las mujeres aquí. Entonces traté de buscar una mujer característica de cada etnia, de cada ocupación. Por eso es que tenemos
obra como llamada La Bolonera, otra, mi favorita de la muestra es una que se llama La Pescadora. eh, pero son, como yo contaba, ¿no? El fin, utilicé mezclar lo que yo he estudiado, que es el tema de retratos. He estudiado otras obras, pero el retrato me encanta. Estudiar los retratos y como mi influencia, digamos, John Searle Sargent o Repin o Zorn, ellos pintaban también gente, digamos, gente poderosa, gente influyente, sobre todo Sargent, gente influyente, gente no común, actores famosos y todo. Entonces, yo quise hacer este acercamiento de la gente, digamos, común o esa gente invisible, que no la vemos porque está ahí, pero la ignoramos. Entonces quise darle ese protagonismo a estas personas. Me centré obviamente en la figura femenina, busqué mujeres que pueda yo representar la edad, las arrugas, las emociones, rostros cansados, rostros, digamos, tristes pero optimistas. Entonces, eso llevé a mostrar. Y bueno, en Argentina le gustó esto de aquí, pude conocer, yo tuve una profesora de dibujo, eso sí, es Agustina Caruso, ella se mueve mucho en el medio. Tuve la oportunidad de conversar con ella, fue a ver mi muestra. Hubieron otros artistas también que llegaron. Entonces, escuchar de gente así, comentarios, es muy gratificatorio, es muy gratificante. O sea, fue una experiencia muy hermosa, puedo decir. Qué maravilla, Mauricio. Podemos comentar que tu obra se enmarca, y por ahí lo leí en algún artículo de tu trabajo en medios de comunicación, que es realismo, pero no es hiperrealismo. Es decir, Jaime Zapata hace hiperrealismo, pero tú haces un realismo dejando entrever algunos elementos no tan perfeccionistas. Por ahí vi algunas fotos de tu trabajo, están en tu Instagram, de las obras de Vermeer o tal vez algo de Velázquez o algo de Rembrandt, pero siempre dejas algo que lo deja en la imperfección, ¿no? Como que no lo deseas hacer igual a la obra original. Claro, alguna vez, de hecho, una historia de Sherlock Holmes que trataba sobre un cuadro, Sherlock decía que para el artista, para el copiador, es imposible no dejar una muestra suya, una firma suya. Lo personal pesa tanto Ujú. que El a pesar de orgullo. que está copiando a alguien, puede dejar algo suyo. Como te decía, el principio de Lockhart, uno hace algo, se puede llevar algo, pero siempre deja algo propio, una muestra. Entonces, es algo como en criminología también se llama la firma, coincidencialmente algo que dejan los artistas, ¿no? El tema de asesinos en serie, ese tipo de cosas, que es algo en lo que me he dedicado también en el trabajo, tú puedes buscar la firma, algo que hace característico a cada persona, porque ellos sienten también que hacen una obra. Entonces, haciendo el símil acá, efectivamente, cuando hacía mis réplicas, por más que estudiaba la técnica, por más que me metía, trataba de hasta hacer el mismo pincel que se utilizó, siempre va a haber algo mío. Ya, muchas veces suelo dejar, se me cae el cabello, así que muchas veces suelo esconder cabellos dentro de mis pinturas, es algo personal. De hecho, una pintura de Van Gogh me encontraron hace unos, creo que 6, 7 años, encontraron que Van Gogh había dejado hasta su huella dactilar. Entonces, ese tipo de cosas personales me gusta dejarlas a medida de secreto o firmas. Fantástico, Mauricio. Un par de últimas preguntas para ir finalizando acá en este espacio de priorizarte contigo. ¿Qué te emociona más de tu proceso? ¿El proceso de creación de una obra o una vez que está expuesta y está abierta a todos los demás y a los observadores? El proceso de creación, definitivamente. Disfruto de ello. A ver, disfruto y también me estreso, porque mucha gente dice, debe ser para ti relajante pintar. No, realmente creo que estresa mucho más que el trabajo común, porque es algo que tú sometes a juicio. Es algo que la gente lo va a ver y va a opinar. Entonces, y tras eso la exigencia personal de que yo siento que tengo un compromiso, al no ser un pintor de instrucción, digamos, de instituto, yo siento que no me puedo poner a hacer cualquier cosa. Entonces, por eso estoy en el constante estudio.
Y como te digo, el tema profesional, donde prácticamente se dice que los abogados estamos para resolver el problema de otro, hacer un retrato o hacer una pintura es resolver un problema. Tienes que hacer un ojo, lo tienes que hacer en tres, cuatro pinceladas, tienes que buscar la forma de resolver ese problema. Y de hecho, esa palabra es algo que utilizo con algunos colegas artistas que conozco, que tienen mucha más experiencia que mí, pero son mis consejeros, nos criticamos y nos ayudamos. Nosotros siempre utilizamos ese término, y lo aprendí de ellos, el resolver. Digamos, es una palabra que tengo muy marcada en esto de la pintura como en el tema profesional, el resolver. Y siempre que vemos una obra decimos, mira cómo resuelve el ojo, mira cómo resuelve la mano, porque son problemas a los que nos enfrentamos y sabemos resolverlos de cierta forma. Es lo que hace propio también a un artista. Qué fantástico, Mauricio. Me ha encantado esa analogía entre la abogacía y las artes plásticas, en este caso la pintura. Para finalizar, Mauricio, proyectos para el resto de 2025, una próxima muestra o vas a estar trabajando en una nueva serie. Estoy trabajando ahora tenemos una nueva serie, efectivamente. Voy a ver si los retratos esta vez a mis personajes no los dejo tan solos, porque como te digo, en mi campo artístico sí me siento mucho más acompañado ahora que estoy trabajando. Obviamente el acompañamiento de Espacio Marte por, por Javi es muy fuerte, ¿no? Es alguien con quien consulto claramente con mis amigos artistas que ahora tengo. Es un acompañamiento que tengo. Ya no puedo decir que trabajo completamente solo. Entonces, sí, estoy tratando de lo mismo representarlo en la pintura, poder ponerlo ahí. Hay que ser un poco más justos también con los retratos que hago. Hay que comunicar, hay que poner los conjuntos tal y como yo me siento. Y bueno, la próxima muestra va a ser en Cuenca. Aún estamos por definir la fecha. Espero que Priorizarte esté ahí. Está más cerca de Guayaquil Entonces, sí, sería buenísimo que nos acompañen. Y esta muestra va a ser en Cuenca. Estoy preparando nuevas obras. Me gusta que, que cada muestra sea una obra, obras distintas, ¿no? Que sea una experiencia nueva, que puedo poner algo que ya ha sido conocido, pero también una experiencia nueva. Me gusta ese placer visual que tenga el espectador. Así como cuando leemos algo que nos gusta o saboreamos algo que nos gusta, ver algo que nos guste. Y entonces espero esa nueva experiencia en el espectador. Y bueno, es en Cuenca, va a ser en junio y nada, preparándonos para eso. Fantástico, Mauricio. Qué gusto haberte tenido acá contigo y hablar sobre tu trabajo, sobre artes plásticas en general, sobre historia, sobre abogacía, tu compartimiento de horarios de trabajo entre la obra pictórica, la creatividad y también lo profesional, y conocerte de manera general acá vía telemática, para mí ha sido fantástico. Qué gusto tenerte acá. Unos minutos para priorizarte, Mauricio. Qué fantástico tenerte acá en este espacio digital y esperamos volver a encontrarnos acá también por las redes. Mm. Así es, muchas gracias por el espacio, por hacer llegar, por lo que haces por el arte prácticamente. Esto es muy importante, esto nos beneficia a tanto artistas como a la gente común. He ido ya te digo, fui a otros países y he visto cómo la gente vive el arte y es algo que no podemos dejar a un lado nosotros, la experiencia, eso gratifica, hace la vida un lugar más bonito. Agradecido también con las palabras tuyas, Mauricio. De verdad que son muchos los roles que una sociedad tiene que Ujú, tener, ¿no? Entre artistas, entre gestores culturales, entre comunicadores, entre ujú, galerías, galeristas, curadores. así es. Bueno, todos tratamos de cumplir un rol y bueno, Ujú. éxito en Cuenca, Mauricio. Vamos a estar en contacto siempre y bueno, siempre bienvenido acá a Priorizarte, Mauricio. Muchísimas gracias, Víctor, un gusto. Pasa buen día, siempre en Pasa contacto. bien.